Génesis 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Aquí vemos a Abraham, que estaba sentado a la puerta de su tienda en un clima caluroso, y vemos una teofanía nuevamente, es decir, una aparición de Dios. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Primero nos habla de Jehová y luego vemos que había 3 varones. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Vemos la hospitalidad, primeramente la hospitalidad de un hijo de Dios. Obviamente los tiempos en los que Abraham vivía, la cultura en la que él vivía es diferente a la de nosotros. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién invitamos a nuestra casa. Tenemos que tener discernimiento. Sin embargo, que la maldad se haya incrementado como hijos de Dios no nos escuda que si podemos y sabemos quiénes son las personas que necesitan nuestra ayuda, pues ser hospitalarios. Y a veces no nada más es recibirlos en casa, sino ayudar a los demás. Y vemos esta diligencia, este cariño, esta prestitud con la que Abraham atiende a estos personajes que sabemos que está Dios en medio de ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Bueno, el rescoldo es como una pequeña brasa o un tipo parrilla donde se cocinaba. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Vemos que a pesar que eran ricos y que tenían siervos y siervas, como ellos toman como en primer persona esta responsabilidad. Va con Sara y le dice que se ponga, que haga algún pan para los visitantes, y él mismo corre, dice, y corrió Abraham, o sea, se fue diligente, pensando que quizás hacía mucho calor, tenían hambre, y fue él mismo a escoger pues un becerro que fuera excelente para esa comida. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Cuando vemos la atención, ¿no? Hasta la palabra nos enseña cómo ser buenos anfitriones, y sobre todo porque eran personas que él no conocía. A lo mejor en el primer momento no sabía exactamente quiénes eran, pero vemos ese servicio, ¿no? La palabra de Dios también nos enseña que ni siquiera un vaso de agua fría que demos a uno de los pequeños de Dios se va a quedar sin recompensa. Y también la Biblia nos habla más adelante en el Nuevo Testamento que hay algunos que sin saberlo hospedaron ángeles. O sea, Dios quiere que seamos hospitalarios, seamos atentos, y a veces nos puede faltar ser atentos. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, ¿no? Por temas culturales, pues no sé, era común que la mujer estuviera sentada en la mesa con extraños, y más siendo hombres. Pero bueno, muy típico en la mujer, más quizá que en el hombre, aunque también puede ser en el hombre, estar escuchando detrás las puertas, pues es una costumbre antigua. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Bueno, cuando Sara escuchó que estaba pegada atrás de la puerta, pues le causó risa, porque humanamente era ridículo, era imposible
en su juventud había sido estéril, y ahora aparte era una anciana y su esposo también era un anciano, y dijeran, bueno, vas a tener, según el tiempo de la vida de aquí, vas a tener un hijo. Entonces, simplemente es como si alguien ahorita de casi 100 años nos dice que se va a embarazar, o sea, sería inevitable reírnos de eso. Algo así pasó aquí con Sara. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? Y esta es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella que se hace no porque se busca una respuesta, sino porque se hace con con el fin de meditar, porque la respuesta está implícita en la pregunta. O sea, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Obviamente nada es imposible para Dios. Entonces dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Pues de Dios no podemos escondernos. A veces hacemos o pensamos cosas y queremos ocultarlas, taparlas, pero la realidad es que Dios conoce todo lo que hacemos, conoce las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Ahora, Sara tuvo un momento de duda, de debilidad, pero era una mujer de fe, porque si vamos, por ejemplo, al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces aquí habla por la fe también la misma Sara. O sea, Sara era una mujer de fe, era estéril y era anciana, pero recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. O sea, dio a luz a una edad que era totalmente imposible que una mujer pudiese dar a luz. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces nosotros no estamos poniendo nuestra fe en lo que esperamos recibir, sino en quien lo ha prometido, en Dios. Él es, y hemos insistido, que el enfoque de las promesas no es la promesa, sino quién lo prometió. El que lo prometió lo va a hacer. Entonces tuvo un momento de debilidad, pero Sara era una mujer de fe. Entonces, regresando aquí a la lectura de hoy, Génesis 18, vamos a ver, a continuar, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pues aquí empiezan a caminar y ven hacia Sodoma, ¿no? Son muy conocidas las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque eran ciudades de mucho pecado, que hacían cosas desagradables delante de Dios. Y Jehová aquí hace una pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande? Dios revela a sus siervos sus planes, y a nosotros que ya tenemos la palabra completa, porque aquí pues todavía no estaba escrita la Biblia, ¿no? Para nosotros en nuestra época los planes de Dios están escritos en su palabra, y Dios nos los revela, nos los explica, ¿verdad? A aquellos que tenemos, ¿no? Y que debemos desear una relación más profunda con Él. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este es un ejemplo de un hombre de familia que agrada a Dios. ¿Cuál es ese hombre que agrada a Dios? Dice, mandará a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio.
Entonces, un hombre de familia es aquel, no solamente el que les da a sus hijos de comer, el que trae la provisión a la casa, porque hasta los animales en ese sentido son responsables, les llevan alimento a sus crías. Pero un hombre que conoce a Dios, un hombre de familia ejemplar, es aquel que instruye a sus hijos y a su familia por el camino de Dios, aquel que invierte tiempo todos los días en compartir acerca de lo que conoce de Dios a su familia, en vivir aquello que predica. Y así tenía Dios a Abraham en este concepto. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dios es paciente, Dios es paciente, nos manda sus mensajeros, nos ha puesto también la conciencia para saber lo que está bien o está mal, pero también la paciencia de Dios tiene un límite, porque Él es un Dios santo. Y en este caso, la maldad, dice aquí que ya era extrema. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. No es que Dios no sepa lo que sucede, Dios todo lo sabe, pero la palabra de Dios está escrita para facilitarnos el entendimiento. ¿Y qué nos quiere decir aquí el Señor cuando dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí? Que el Señor no toma decisiones precipitadas, basadas en un momento de ira o de locura como nosotros solemos hacerlo. Nosotros los hombres y mujeres en ocasiones somos impulsivos y en un ratito queremos acabar con todo cuando estamos enojados. No es el carácter de Dios. El hecho que Él dijera, voy a descender y voy a ver, es como decir, las decisiones que voy a tomar las hago en base a quién soy yo, un Dios santo, un Dios justo, ¿sí? Sabio, no impulsivo. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces vemos aquí que hay unos varones, porque se acuerdan que al principio vimos a Jehová y luego 3 varones. Entonces aquí vemos que se apartaron de allí los varones, probablemente eran ángeles, pero uno de ellos no era un ángel, sino aquí habla que era Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Bueno, cuando le dio Dios esa noticia a Abraham, pues fue una noticia que le consternó porque su sobrino Lot vivía en esa ciudad, vivía en Sodoma. Imagínense, o sea, va a ser destruido, va a acabar Dios con juicio sobre esas ciudades. Entonces aquí empieza a comunicarse Abraham con Dios y a preguntar, ¿vas a destruir al justo con el impío? Dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Entonces, aquí habla de algo muy importante. Dios no va a destruir al justo con el impío. Dios, desde Génesis 1 hablamos de una separación. Dios también en su momento va a separar a los justos de los injustos. Y aquí hace referencia a Abraham al carácter de Dios. Aquí nos muestra que Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Por eso dice, lejos de ti hacer tal, o sea, que destruyas a los justos con los injustos. Lejos de ti hacer tal, que hagas morir el justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez, mayúscula, de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. No lo está cuestionando de una mala manera, sino está mencionando la justicia de Dios. Hay muchas cosas en este mundo, hay muchas cosas en este universo que no entendemos.
Pero este versículo nos debe de dar un consuelo, que Dios es justo, Él es juez justo de toda la tierra. A veces dicen, ¿por qué le pasó esto a fulano? ¿Por qué a alguien que hace algo malo parece que no le pasan cosas malas? Pero tenemos que creer y saber que nuestros estándares de justicia son muy bajos porque somos pecadores, tenemos una naturaleza caída, es decir, que desde Génesis 3 nuestra mente, nuestra forma de pensar cayó, ¿no? Fue deteriorada tremendamente. Entonces nuestros estándares de justicia, nuestros estándares de lo que es bueno y lo que es malo están por los suelos, ¿no? Es como tratar de explicarle a un perro lo que es justo, perdón por la expresión, es como tratar de explicarle a un animal lo que es justo. O sea, a veces no lo entendemos y por otro lado nosotros no sabemos todas las cosas. Nosotros solamente a veces vemos las apariencias o las percepciones, pero sabemos que Dios es justo, Él realmente es justo. Él realmente conoce todas las cosas. Entonces lo que Él haga no es porque Él sea malo, sino es justo, aunque a veces no podamos comprender su justicia por nuestra situación y por nuestra condición. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Bueno, si en esta ciudad que peca tanto hay por lo menos 50 personas justas, entonces no voy a destruir esta ciudad. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Fíjense la forma tan que se dirige con Dios, cara a cara, como si hablara con su compañero, pero nunca pierde el respeto, se da cuenta, confiesa su condición, porque dice: aunque soy polvo y ceniza. El hecho que hablemos con Dios no quiere decir que seamos iguales a Dios. De ninguna manera, nunca debemos olvidar que nosotros somos nada y que si tenemos una relación con Dios es por pura gracia y misericordia. Quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Le fue bajando la cifra porque sabía que era una ciudad perversa. O sea, de hecho empezó desde 50, ¿no? Cuando había miles de personas, ahí empezó desde 50 porque se había corrompido toda la población. Y así es el pecado. El pecado es peor que la plaga. Hace algunos años tuvimos la plaga del COVID a nivel mundial y vimos cómo se esparcía, pero el pecado es una plaga espiritual que también contamina y es lo que estamos viendo hoy en nuestros días. Nos preguntamos por qué hay tanta maldad, por qué se han perdido los valores, porque el pecado es una plaga espiritual que deteriora el corazón, el pensamiento y los valores de todas las personas cuando no se le pone un límite. Dice: y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Pero fíjense cómo dice: no se enoje ahora mi Señor, no quiero ser imprudente. ¿Por qué? Porque estoy hablando con el Dios vivo. Siempre debemos conservar ese sentido de honra y de temor a Dios. Y así era el corazón de Abraham. No se sentía igual a Dios porque el Señor lo visitó, porque el Señor llegó hasta su casa. No se sintió con derecho a cuestionar a Dios, sino siempre lo hacía con temor. Y terminó en 10. Esta plática empezó en 50 y terminó en 10, quizá pensando en Lot y su familia. Dice: y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Entonces, vemos esta oración de Abraham, que Dios lo escuchó. Dios se agrada de nuestra oración. Dios se agrada que intercedamos por los pecadores. Ahora, el pecado
es aborrecido por Dios y los que amamos a Dios, los que tememos a Dios, los que tenemos interés en agradar a Dios, deberíamos odiar el pecado. Sin embargo, Dios se agrada que intercedamos, que pidamos misericordia por los pecadores. Quiere decir que pedirle a Dios que se arrepientan, pedirle a Dios que vuelvan en sí y cambien su forma de vida. Y entonces vemos esta oración, hay un versículo en Proverbios 15:8 que dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dios le agrada que los rectos, los justos, los que han puesto su fe en Cristo, levanten su oración a Dios. Tener esa comunión con Dios. ¿Cómo se puede tener esa comunión con Dios? Por medio de la oración y la palabra. Por medio de la oración y la palabra. ¿Qué quiere decir esto? La oración es nosotros hablamos con Dios y Dios nos habla a través de su palabra, que es la Biblia. Esa es la comunión con Dios y a Él le agrada.